nada, acabamos de ver a algunas personas que han venido a mirar esto, esta exposición tuya, y se han quedado como maravillados. Pero fíjate qué curioso la sensación que tuve. Se quedó así, mirando de lejos, y dice, ah, vale, y tal. Y le dije, acércate un momento para que lo... Y se acercó y dice, ay, qué bonito, ¿no? Esa impresión de la mirada cuando se acerca, ¿no? ¿Qué pretendes conseguir con esto, con este tipo de... Esto, ¿cómo lo denominamos? ¿Como poesía visual? Pues pienso que podría estar por ahí, dentro del... Porque a veces es difícil categorizar la fotografía en sí, o incluso la pintura, ¿no? El collage es un arte, se le considera menor, no sé muy bien por qué, porque es una técnica más, digamos, ¿no? Como pintura, como fotografía pura, digamos, o como escultura. Y esto yo lo llamo el collage mínimo posible, ¿no? que es la unión de dos fotografías, con un formato y una estructura determinado, pero claro, el mínimo collage posible es dos fotos, ¿no? Dos fotos combinadas, a priori aleatorias. De hecho, a veces estoy jugando ¿no? Busco un concepto, pero juego con fotos y de manera aleatoria incluso aparecen cosas, ¿no? Digo, ay, y por ejemplo la mujer pulpo, que no sé si la habías visto antes. Sí. Fue un poco buscando otra idea, apareció, ¿no? Y como, uy, esta la dejo, ¿no? Porque muchas veces lo que trato es de responder a un concepto, a un briefing que yo llamo. Por ejemplo, hay uno que es una mujer con la mitad de cebolla, la mitad es una mujer con una lágrima. El concepto era llorar, ¿no? Entonces creo que se define un poco con esa imagen, ¿no? Y luego tú dices, ¿qué pretendo? Mira, muchas veces, o sea, y esencialmente lo que pretendo es pasármelo bien, porque es un juego totalmente, es un juego visual para mí, primero, ¿no? Es una actividad creativa. Tenía un director de arte en Tenerife que decía, tiene que salir por algún lado, ¿no? Porque muchas veces en el trabajo, yo trabajo trabajo en diseño, en el mundo de la publicidad, y muchas veces te sientes, bueno, vas al día a día, corre, y hay que entregar, y no hay tiempo casi de disfrutarlo, ¿no? Aunque es un trabajo que me gusta. Y entonces esto como que tiene que salir por algún lado la creatividad, entonces digamos que por aquí he encontrado el camino y con este proyecto concretamente de pasármelo bien, de divertirme y luego a veces lo que tú decías, al acercarse, pues empezamos a entender mensajes, ¿no? O cada composición, digamos que es diferente. Diríamos que la mirada, en ese concepto, ¿no? de acercarte o alejarte, de la perspectiva, la mirada próxima te acerca más al concepto de la realidad. Hombre, yo creo que cuando, o sea, si te fijas luego entiendes detalles que a lo mejor a priori no parecen, ¿no? Me preguntaba antes, por ejemplo, hay uno que es un bosque y la mitad de los árboles, la otra mitad de la foto son periódicos, ¿no? Y sí que hay un concepto, hay una relación visual, muchas veces hay una relación visual obvia, pero también hay un mensaje detrás, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, el uso a veces desmedido que hacemos del papel, ¿no? El papel que viene de los propios árboles, que acaban formándose visualmente igual, pero hay una crítica detrás, ¿no? Muchas veces me gusta divertirme y jugar con la imagen, pero también cuando puedo, o cuando quiero, hay un mensaje de un poco de crítica a veces, o crítica social también a veces. Hay cositas por ahí. Antes te preguntaba sobre el concepto, ¿no? de este tipo ¿le podemos llamar arte? ¿No? Que tú hablas de collage, yo te hablé de poesía visual. ¿Qué relación puede haber entre el collage y la poesía visual? ¿Se puede definir de forma distinta? Para mí, poesía visual es una manera de hacer collage, pero como profundizando a lo mejor en el acabado, en el retoque, ¿no? Digamos que también mezclas conceptos, pero lo haces de una forma, iba a decir más fina, pero más fina no, más exacta a lo mejor, porque el collage tiene mucho sobre todo el collage analógico, que también me gusta hacer, es muy fresco en el sentido de recorto un trozo de aquí, una cabeza de aquí y un cuerpo de aquí, los pegas y ya y como quedes, ¿no? Y esa frescura creo que es lo que define al collage también. Y cuando haces collage digital, claro, te permite, la cabeza es muy grande, la escalo, o la voy a pintar de azul, ¿no? Sigue siendo collage digital en este caso,
pero te permite tocar otros parámetros que el collage analógico, como el de recortar y pegar, digamos, no te permite, ¿no? Pero que mantiene esa frescura original también. Entonces, aprecio en lo que comentas que hay también un sentido crítico, ¿no? en esta expresión artística. ¿Hasta dónde se puede llegar con ese sentido crítico? Claro, mira, claro, ¿qué pasa? Yo, bueno, como sabes, vengo de Bellas Artes, pero llevo más de 20 años trabajando en publicidad. Entonces, si te fijas bien, la mitad de las composiciones, o la mayoría, son carteles. Es decir, son carteles que podrían llevar un titular, un logotipo y vender un concepto, ¿no? Por ejemplo, del aspecto crítico, hay algunos, por ejemplo, me acuerdo ahora, ¿no? Se vende, la mitad es, ahora no recuerdo bien, pero como una parte humana y una parte de cartel de se vende, ¿no? De una propia crítica a la propia vida y al consumismo en general, ¿no? A cómo estamos viviendo, ¿no? A que lo vendemos como humanos también. También. Tú estudiaste Bellas Artes. Correcto. Sí, hice Bellas Artes en la Facultad de La Laguna, si no me recuerdo mal, en 2001 creo que terminé. Y desde entonces vengo trabajando en publicidad, en agencias de publicidad. Por lo que ha ido diciendo, aprecio que tiene cierta resistencia o crítica hacia el encorsetamiento que se produce cuando trabajas para una empresa determinada, para una acción determinada, un tipo de trabajo. ¿Te ves como limitado en tu expresión artística? Bueno, es totalmente diferente, ¿no? Porque en publicidad tienes un cliente, primero tienes un cliente que paga, luego tienes un nicho de mercado al que tienes que comunicar este cartel, ¿no? o el mensaje que quieras lanzar. Y luego hay una serie de parámetros que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, o sea, el formato, dónde se va a leer, si es móvil, si es digital, si es impreso, todo eso conlleva una serie de restricciones para que funcione mejor ese formato, ¿no? Publicitario, digamos. O, por ejemplo, un banner publicitario que te salte en el móvil, ¿no? Que apenas tardas 2 segundos en leerlo, que también lo hacemos. Y esto es un poco más contemplativo en el sentido de que hay un mensaje, aunque sea fácil visualmente, ¿sabes? Son 2 fotos nada más, ¿no? Pero en la composición final es otra cosa, ¿no? Es otro concepto, y pienso que es un poco más para disfrutar y incluso para hacer pensar, ¿no? Para que un tercero lo vea En este caso, entiendo por lo que estás diciendo que 1 más 1 es más de 2. 1 más 1 es más de 2, sí. Es más de 2. Exactamente, sí. Sí, porque tienes el concepto, digamos, el superior, el inferior y uno nuevo, pero incluso a veces en esa composición nueva hay varias lecturas también. O sea, que a veces juego eso, ¿no? Como publicista, digamos, busco siempre conceptos que llamen la atención, que creo que la parte de poesía visual viene por ahí también, por la limpieza y de acertar en el clavo, ¿no? con un concepto, ¿no? Y luego llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hay un patín que es mitad patín, mitad pescado, que simplemente prácticamente coinciden en la textura de las escamas, pero de repente es un patín pescado, un patín con cola, y el patín tiene cola también. Entonces son conceptos, son juegos visuales. Exacto. En este ámbito, en el ámbito de la digitalización, del arte, de este tipo de arte, de lo que tú estudiaste hace 20 años, a lo que se está ahora cosiendo, moviendo, promoviendo, hay muchas diferencias. Hombre, yo pienso que el arte es arte, ¿no? Siempre, ¿no? Y lo fue antes de nosotros, desde las cuevas rupestres, ¿no? hasta después, ¿no? Y seguirá siendo. Es verdad que hoy en día, ayer justo leí una crítica un crítico de arte decía que la mayoría del arte contemporáneo no va a perdurar, porque claro, son instalaciones, son montajes conceptuales, ¿no? Pues te montan un tabique en medio de la sala y tiene una reflexión que hacer, por supuesto, pero el arte antiguo que hoy conocemos, que perduró, es otra cosa, ¿no? Pero claro, las vanguardias, desde el inicio de las vanguardias, esto ha sido como el todo vale y la gran locura pues luego hay mucho de marketing personal, de hacerte un nombre, claro, es que
esta persona mira lo que hace, pero vale tanto porque es quien es, ¿no? Y también ahí hay mucho... Es quien es, ¿por qué? Porque le han comprado y críticas también de, no, pero es que se compran entre ellos, como el que se compra libros para... ¿no? Sí, sí. Pero bueno... ¿Cuánto crees tú que puede influir un artista como tú, que se dedica al ámbito de la publicidad? ¿Cuánto puede influir eso en la definición de una marca? Sí, ¿qué valor? En la definición de la marca, ¿pero te refieres a mi trabajo o a mi persona? Desde tu trabajo, ¿cómo puede influir en la definición de una marca de un cliente? Ah, totalmente, claro, porque claro, muchas veces incluso el cliente no es que no haya analizado bien su público, pero le gusta una cosa, pero su producto está enfocado a otro público, entonces tienes que reubicarlo visualmente para que conecte con un público objetivo, digamos, o con un sector de población que se va a interesar más por ese producto, ¿no? Si te ayudas a focalizar la marca, de tu experiencia profesional, de tu actividad profesional, ayudas al cliente a focalizar su marca, ¿no? Exacto, o sea, muchas veces la creamos desde cero, otras veces es un restyling que necesita porque las marcas se caducan también. Las buenas marcas caducan menos cuando tienden a lo sencillo, a lo simple, a lo sencillo. Ajá. Es decir, no sé quién dice, pero si tú eres capaz de dibujar tu marca en la arena con el dedo, ya tiene que ser sencilla para que no tenga detalles que... Entonces esa marca, porque va a impregnar mucho más fácil en el inconsciente y lo vas a reconocer de una manera más lógica, ¿no? La forma sencilla. Y luego también la publicidad que le metas detrás, o sea, el dinero que le metas detrás para que esa marca sencilla pues impacte más o menos, ¿no? También hay de todo ahí, ¿no? En este mundo tan cambiante, tan de un fotograma constante, ¿no? De nuevas imágenes, nuevos productos, ¿qué papel juega un publicista como tú? Pues absolutamente todo. No me acuerdo quién decía, dice, todo lo que estás viendo alrededor, todo lo ha diseñado alguien, ¿no? O sea, es decir, hay una cabeza que ha puesto detrás para todo lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, mejor o peor, quiero decir, y luego hay grandes diseños y luego hay marcas que se convierten como en entidades también sublimes no, pero que son como intocables, ¿no? Pero también es un poco como el arte. Un cuadro que en su momento, por ejemplo, muchos artistas antiguos que no se les valoró en su momento, Van Gogh, no sé si me ocurre ahora, pero claro, sus cuadros eran únicos en ese momento, pero se les supo valorar después, ¿no? Entonces, el arte lo veo igual, es decir, pienso que hay piezas o hay obras de arte que van a perdurar porque su mensaje es universal de alguna manera. Entonces, no sé si contestaba eso mucho a la pregunta. El tema es que en esta lo que trato de que me expliques cómo se puede interactuar, ¿no?, con una marca, con un producto en este mundo tan cambiante. Es decir, aquí las cosas parece que mañana ya es tarde y que todo cambia con mucha facilidad. Y que es necesario estar cambiando constantemente, en una especie de huida, ¿no?, de correr detrás de la noticia o correr detrás de agarrar una marca que se venda y al poco tiempo caduca, ¿no? ¿Cómo te mueves en ese ámbito de esa premura y ese agotamiento, ¿no? Parece sí, que la fecha de caducidad es rápida, ¿no? Sí, es difícil, la verdad. Y pienso que las buenas marcas, cuando son estables en su comunicación, porque hay marcas a lo mejor más volubles que se acogen a una moda, sí, y como que suben como la espuma, pero claro, las modas pasan. Entonces a lo mejor si tú fueras producto, yo te diría que fueras estable en tu producto, ¿no? Pienso, ¿no? Igual que a los artistas a veces se les pide que sean también consecuentes. Pienso que porque no es estable en lo que tú haces, porque un artista y un diseñador creo que se aburrirían mucho si siempre hacen lo mismo, ¿no? Pero yo creo que lo que se les pide a los artistas y a las marcas, entiendo, es coherencia, ¿no? Es decir, si tú vienes, no sé, representando a la figura humana porque estás
trabajando o quieres comunicar un proceso, no sé, se me ocurre, mental o de cuerpo y razón, etcétera, pues de repente sería raro que hicieras un paisaje, si no está justificado, porque de repente lo justificas de otra manera, como el cuerpo está ausente en este caso, por lo que sea, no sé. Eso le llamas tú coherencia, consecuencia. Coherencia, yo pienso que si, por ejemplo, de cara a un coleccionista, porque vengo hablando ahora con otros amigos del mundo del coleccionismo digital, y yo pienso que un coleccionista no va a apostar por alguien que está cambiando todo el rato, ¿no? Sino que el que le gusta un concepto o que le gusta una marca, porque al final un artista también es una marca, ¿no? Una marca personal, pero por ejemplo en el mundo del criptoarte hay un español, Javier Arrés, que entró en un momento bueno cuando esto empezó a crecer y lo petó, hablando así llanamente, y claro, sus coleccionistas esperan de él su estilo, es decir, a él le piden cosas y él lo hace en su estilo. Entonces, él disfruta porque él trabaja en su estilo propio, pero también afrontando retos nuevos, ¿no? Entonces... Interesante eso que dice. Si se trata de consolidar un estilo, una singularidad, lo que le llamamos muchas veces autenticidad, ¿no? Si usted es un artista que su esencia es la misma y luego se permite desde ese núcleo existencial, de esa esencia, se permite desarrollos, ¿no? ¿Vas por ahí o es...? Sí, bueno, por ejemplo, los grandes artistas de abstracto que conocemos hoy hicieron figurativo en su momento, es decir, pintaron retratos y ya despuntaban alguna esencia de su estilo, ¿no? Lo que pasa es que trabajaron no tanto su marca personal, yo pienso que acabas descubriendo un lenguaje propio, ¿no? y lo expresas así, ¿no? Pienso que bueno, sí. Ese lenguaje propio tú lo has encontrado. Sí, mira, esto es un proyectito, no sé quién me preguntaba, claro, yo he hecho de todo, ¿no? Desde escultura, ilustración, animación 2D, y bueno, también sabes que soy padre hace poquito, o bueno, tiene 1 año y medio ya el crío. ¿Eso lo diseñaste? Me dijo un compañero, el mejor trabajo que has hecho. Y digo, bueno, esto venía porque me deja poco tiempo. Y con este proyecto, que lo he trabajado a veces por las noches cuando se calma un poco la cosa y saco un poquito de tiempo ahí, me ha permitido varias cosas, poder disfrutar eso, porque es un juego siempre. Y también, fíjate que al principio incluso yo mismo no lo valoraba como tal, para mí era un juego y sí que hice algún cartel con estos tipos de composiciones, llegué a hacer algún cartel también como para venderlo como concepto publicitario, ¿no? Pero te decía que yo mismo he empezado a creerme el proyecto porque a veces algunas piezas me llevan 10 minutos y otras me llevan 2 días en encontrar un concepto que yo pienso válido, ¿no? Y entonces he empezado a considerarlo obras de arte. El collage, por definición, es una obra de arte. Tú puedes coger la mitad de un Van Gogh, recortarlo y ahí no hay nada de Van Gogh en el sentido de que se considera obra nueva. Correcto. Un collage se considera obra nueva. Entonces, entonces he empezado a yo mismo volver a, como te decía, hace 20 años que había hecho bellas artes, exposiciones, pinturas, esculturas, etcétera. Pero claro, el día a día, el trabajo en publicidad es agotador y luego la familia y todas las cosas. Entonces me estoy permitiendo creerme que estas piezas son de nuevo creaciones artísticas, digamos, o piezas que yo considero que tienen un valor y que alguien quisiera, como he visto aquí, colgar en su casa, ¿no? Oye, pues nos damos el paseo y la vemos, ¿te parece? Comentamos. Vamos allá.